Estamos nuevamente aquí desde Iglesia de Cristo, pidiéndole al Señor que me guíe en este estudio y pidiéndole al Señor que prepare sus oídos para escuchar esta enseñanza. Acompáñeme, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia, por tu bondad. Te doy gracias por cada uno de aquellos, Señor, que se conectan para ver este mensaje, que están ansiosos, Señor, de aprender, de ser preparados para el día de tu venida. Guíame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para hablar de este tema, Señor, que nos concierne a toda la iglesia de Cristo, Señor Jesús. Guíame, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pues hace una semana, mi esposo Carlitos, el pastor de esta congregación, estaba predicando acerca de la profecía y habló acerca de un profeta que estaba escrito que iba a cumplirse sobre él muchas de las profecías que están escritas en la palabra que ahora nosotros conocemos como la Biblia. Entonces vamos a seguir esa línea de temas, en especial el día de hoy. Entonces vamos a hablar sobre la profecía, porque cuando él predicaba de las profecías sobre Cristo y que él era un profeta y cómo declararon que Jesucristo era un profeta, surgieron algunas preguntas con personas que yo platiqué después de eso. Entonces veamos la definición de profecía. Predicción hecha gracias a un don sobrenatural. Los profetas hacían profecías, algunos les llamaban oráculo, estoy leyéndolo en inglés. Religión, otra definición es religión, don sobrenatural de la predicción que consiste en conocer el futuro por inspiración divina. El tercero dice religión. Cada uno de los libros bíblicos que contienen los escritos de los profetas, mayores o menores. El número 4 dice juicio o conjetura que se forma de una cosa por las señales que se observan o un augurio. Y la quinta definición dice conjunto de libros bíblicos en que se contienen los escritos de los 12 profetas menores. Esto lo encuentra usted en el diccionario de la lengua española, Larousse 2016. Entonces en esta noche vamos a estar viendo algunos de los aspectos de lo que es la profecía. En especial, nosotros nos vamos a centrar en que es un don sobrenatural. Es algo que Dios escoge a quién se la da y que de acuerdo a la conexión que hay entre el cristiano, entre el que ama al Señor, entre aquellos que han reconocido a Dios como su Dios, entonces va a haber revelación para ellos, no solo en el aspecto personal, sino también en el aspecto futuro, en aspectos de alrededor de donde ellos están, pero siempre con la base de que es Dios, es el Espíritu Santo el que les habla a través del profeta o a través de un don de profecía que se da dentro de la iglesia. Jeremías 1:4 dice: ese es un ejemplo de la manera en que el Señor se presentó al profeta Jeremías. Y dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profetas a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
Entonces, en estos versículos del profeta Jeremías podemos ver diferentes aspectos cuando el Señor escoge a alguien para ser su boca, para ser su voz. Ahora se le conoce como un profeta. Tenemos que definir que hay dos cosas muy diferentes. Hay un don de profecía y está el ministerio profético, que es algo especial. En este caso, Jeremías, Dios lo escogió antes de que naciera. Dios lo consagró, Dios lo apartó para que él fuera un profeta a las naciones. Y usted podrá decir que en ese tiempo solamente le estaba hablando a Israel, pero ahora, conforme han pasado los años y el evangelio ha llegado a todo el mundo, que todos podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos, la Biblia, entonces ahora está hablándonos a todas las naciones. Aquí lo que nos está diciendo el profeta es, él empezó a poner sus excusas, él pudo ver que él tenía barreras por su edad, pero el mismo Dios le dice que no es la edad lo importante, sino que lo importante a los ojos de Dios era que él estaba escogiendo lo que lo había escogido, y él era el que lo estaba enviando a hacer el trabajo que se debía de hacer. También aclara el Señor que van a haber personas o van a haber peligros en el camino de un profeta verdadero. Pero el Señor le dice, no temas, no tengas temor ante ellos, porque yo voy a estar contigo. Es el Señor el que va abriendo el camino, Él es el que va con su mano poderosa poniendo el lugar donde el profeta debe de estar para consolar a su pueblo, para edificar a su pueblo, en algunos casos para arrancar lo que fue construido de una manera errónea y volver a construir de una manera correcta. Uno de los ejemplos que podemos ver de las tareas de la profecía o de la meta de una profecía en Isaías 41 sería traer consuelo. Dios usa la boca de los profetas de diferentes maneras. Por ejemplo, en Isaías le pide a Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, dice Dios. Entonces podemos ver que cuando Dios está interesado en que si han habido pruebas en tu vida o en mi vida, no sean para destrucción, sino que en la prueba sea solamente un proceso y por medio de la palabra entonces llegar a ser consolados. El recibir el rema de la palabra para cada uno de aquellos que creen en el Señor es importante, y por eso es que es bueno que cada uno de nosotros escudriñe las escrituras, porque ahí esa es la profecía más segura que tenemos. Porque en estos días, en los últimos días, dice la palabra que va a haber comezón de oídos. Van a haber personas que tal vez se acerquen a ti sabiendo que el Señor te ha dado un ministerio profético o te está dando a ti un don profético y te ponen a prueba. Yo pienso que es prueba, que se acercan y te dicen, ¿y Dios qué le ha hablado? ¿Dios qué le ha dado para mí? Pero si usted realmente quiere que Dios le hable, usted no tiene necesidad de irle a preguntar a un humano, a un amigo, a un hermano, qué es lo que Dios quiere hablarle, porque todos tenemos en estos días una Biblia en nuestra casa. Algunos la tienen en papel y otros la tienen por medio de computadoras, por medio de las tabletas, por medio posiblemente aún de sus teléfonos, y pueden llevarla a donde quiera que vaya. Entonces, esta es una época en la que Dios nos está hablando de una manera extraordinaria. Nadie puede quejarse que a Él no le está hablando Dios, porque uno de los deseos de Dios es consolarnos, demostrarnos por medio de la palabra, por medio de diferentes versículos, que Él está con nosotros, que Él es nuestro Padre, que Él va a estar con nosotros.
y que este proceso que estamos llevando en nuestras vidas es para edificarnos, para hacernos mejores, para que quitemos de nuestro camino cosas que en el pasado nos han alejado de la presencia de Dios. Isaías 43:1 dice: mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Te he llamado por tu nombre, mío eres. En este caso le está hablando el Creador a Jacob y le está hablando a Israel. Cuando usted ve estos dos personajes, son el mismo. Usted podría decirme, hermana, pero es el mismo. Es cierto. Pero cuando la palabra habla de Jacob, se está refiriendo al grupo del pueblo de Israel que aún no han dado la talla, que aún están en un proceso de perfeccionamiento y aún muchos de ellos se han apartado porque Jacob era el engañador, Jacob era el tramposo y el Señor tuvo que llevarlo en un proceso para transfigurarlo y llevarlo al nivel de Israel. Entonces se podría decir que Jacob, Israel, son niveles también en que nosotros como cristianos hemos pasado, que el Señor nos formó, el Señor nos ha creado, el Señor está trabajando en nuestro ser, pero que aún no estamos haciendo totalmente la voluntad del Padre. Entonces todavía no hemos llegado a un nivel de Israel, porque Israel sería el que está dispuesto a pelear por una bendición. Usted se da cuenta que en la historia, cuando le llaman y le cambian el nombre a Jacob, él luchó y no dejaba que el ángel de Jehová se fuera, y lo detuvo, porque lo que quería era una bendición especial. Y esa bendición especial llegó a él y fue por medio de que se le lastimaran su cadera. A partir de ahí, usted ve que ya él ya no camina por sus propias fuerzas, sino está apoyado a un bastón. Eso representa a aquel cristiano que realmente se da cuenta que por sus fuerzas no se puede lograr nada, porque separados del Señor nada vamos a poder hacer, aunque nosotros creamos que estamos logrando muchas cosas. Entonces, podemos ver aquí que Él nos redimió. Esa es una de las consolaciones que el pueblo de Dios debe de tener, porque las peleas en contra de las tinieblas, muchas veces el enemigo es el que acusa, el enemigo es el que quiere poner dardos incendiarios en tu mente, en tu corazón, poniéndote pensamientos de que Dios no te ama. Pero yo te he de decir ahorita, según Isaías 43:1, Él te redimió, Él te compró, tú le perteneces. Si no, no diría, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Dios conoce verdaderamente tu nombre. Posiblemente algún día Él te ha hablado audiblemente y tú has creído que no fue Dios, porque la voz que escuchaste fue de tu Padre. Tal vez tú piensas que no fue Dios porque la voz que escuchaste en un sueño fue de tu pastor, o tal vez la voz que se presentó a ti en un sueño cuando te dio direcciones de qué era lo que quería Dios que tú hicieras fue tal vez por la voz de un apóstol. Pero cuando tú estudias la palabra te das cuenta que Dios va a estar contigo y Dios ha estado contigo en cualquiera de las pruebas que tú has pasado, pero también ha estado contigo cuando has recibido bendiciones. Mira Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Entonces no importa que la prueba que estemos pasando hoy
ya hemos pasado haya sido un fuego purificador. No fue porque seamos el peor pecador del mundo, sino porque Dios nos ha tomado por hijos y lo que Él quiere es purificarnos. No nos quiere quemar, sino quiere que lo que está mal en nosotros sea extirpado, que así como el oro es purificado por medio del fuego, que nosotros demos una talla de cristianos, de hijos de Dios, que cada día se va perfeccionando hasta llegar a ser como Él es. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Muchas veces depende del lente con el que tú o yo estemos viendo las cosas. Podremos creer que una prueba nos vino y que sentimos en esos momentos, tal vez estábamos débiles y sentimos que nos va a despedazar, que nos va a destruir. Pero aquí nos está declarando el Señor, nos está dando una palabra de consuelo, porque cuando Él dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, lo que Él está declarando es, no te preocupes, mis planes son buenos. Es una declaración, es una proclamación de Dios para nuestra vida, estableciendo que cada uno de los planes que Él está llevando a cabo ahorita finalmente van a llegar a ser para nuestro bien, para nuestro bienestar, no para nuestra calamidad, no para nuestra destrucción, sino para darnos un futuro y una esperanza. Recuérdate que la palabra de Dios dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y que han sido llamados de acuerdo a la voluntad de Dios, según la misericordia de Dios, según la voluntad de Dios, como tú le quieras llamar. Porque si tú ahora tienes a Cristo en tu corazón, es porque Él te llamó, es porque Él usó a alguien para llevarte el mensaje de salvación, porque Él por medio de su Espíritu Santo empezó a trabajar en tu alma, empezó a trabajar en tu corazón, revivió tu espíritu, porque quiere que tú y yo tengamos un buen futuro. Acompáñame a Amós 3:5. Ese es otro de los profetas que me llamó mucho la atención, porque dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Aquí podemos ver, y recuérdese, Abraham, usted podrá decir, es el padre de la fe, pero también recibió profecías del Señor de qué sería en el tiempo futuro. Le habló el Señor que su descendencia iba a ser como la arena del mar, sin número como las estrellas de los cielos. Y le reveló secretos, porque era amigo de Dios. Entonces, cuando alguien tiene realmente un ministerio profético, debe primeramente ser siervo de Dios. Tiene que estar dispuesto totalmente a hacer la voluntad de Dios, no solamente su voluntad. Vemos a un Elías que el Señor le dice, vete al arroyo, y él se va al arroyo y espera ahí hasta que Dios le dice, ahora vete a la casa de la viuda de Sarepta. Entonces, los lugares en que está Elías son los que el Señor le indica a él dónde debe de estar. Si tú piensas que tienes un ministerio profético, pero tú estás haciendo lo que a ti te gusta solamente, perdóname, despierta. Si tú realmente anhelas un ministerio profético, tienes que estar dispuesto a que tú, antes que nada, eres un siervo de Dios.
Y siervo de Dios no es nada más un título, sino que es una responsabilidad de servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y sobre todo, es una responsabilidad de tener una relación con Dios. Porque alguien no puede decir, hermana, yo soy profeta, y no lee la palabra de Dios. No conoce los planes de Dios entonces. Me puede decir alguien, hermana, yo soy profeta, pero no ora. Entonces, ¿dónde queda el que Dios es el que te va a revelar sus secretos? No es nada más porque alguien diga yo soy profeta que es profeta, sino necesita tener una relación con Dios para que Dios le revele cuáles son los planes para la vida de él, para la vida de los demás, porque usted ve que se acerca a Abraham y le revela qué es lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra. Y por eso es que él puede interceder. Entonces, cuando hay siervos que son profetas, también Dios les revela para que ellos tengan prácticamente dolores de parto, gimiendo por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea liberado, para que el pueblo de Dios sea llevado a la perfección, para que el pueblo de Dios llegue a la talla de la novia que va a ser rescatada de este mundo. Espero que esté conmigo esta noche. Números 24-23 nos dice, y continuando su profecía dijo, ¡ay! ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Aquí está hablando, escúcheme, continuando su profecía. Vamos a empezar a hablar que la profecía de Dios no solamente te consuela, pero hay momentos que la profecía de Dios es usada para redarguir, es usada para volver al pueblo. Usted ha escuchado esa profecía donde dice, volveos a los caminos antiguos. Ahí no está consolando, ahí le está diciendo al pueblo de Dios, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a su Dios. Están fuera, están ustedes perdidos, necesitan de Dios. Entonces Dios es el que va a ordenar nuestra vida. ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Es cuando las profecías son dadas que Dios empieza por medio de la exhortación a ordenar tu vida. Porque cuando tú estás mal o yo estoy mal y la profecía nos habla y dice que la persona está pecando, que se vuelva a Él, es para que se ordene su vida. No es para avergonzar a una persona. Por eso es que cuando el Señor te da una profecía dentro de la iglesia, tú debes de darla. Porque cuando tú la das, estás haciendo la voluntad de Dios, buscando rescatar el alma de esa persona. Porque hay personas que piensan que dar la profecía es írsela a dar a la persona solamente. Y por ejemplo, hemos aprendido que cuando el Señor te pone el rostro de una persona en tu mente y te muestra la condición en que está su corazón o tal vez el desánimo que tiene, muchas veces es porque es una representación de su pueblo, es una representación de todos como novia de Cristo, que necesitamos ser consolados, que necesitamos ser redarguidos, que necesitamos arrancar cosas que están ahí que no le agradan al Señor, y hay semilla de la palabra de Dios que debe de ser sembrado en los corazones. Mire lo que dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Este es un ejemplo de uno de los profetas de Dios que tuvo la valentía, porque Acab era el rey de en ese entonces, y todos sabían que la esposa de él
tenía profetas de Baal, tenía profetas de las aceras, tenía su propio séquito de profetas. Entonces, ese es un ejemplo de que hay personas que te podrán decir que son profetas, pero el problema es a quién le están sirviendo. Porque vemos a Elías que él establece: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. Él está atestiguando, está confirmándole al rey Acab que él está frente a Dios, que él tiene una relación con Dios y que por eso, por los pecados que se están haciendo de idolatría en el reino, va a dejar de llover hasta que él decida o tenga indicaciones del Señor de que vuelva a llover en la tierra. Si usted ha estudiado esta historia, se va a poder dar cuenta que hubo una sequía enorme en todo el país a causa de que Elías había dicho que ya no iba a llover. Usted ve y usted sigue estudiando la historia y se da cuenta que persiguen a Elías y que quieren capturarlo porque según el rey lo va a poder hacer a la fuerza que él diga que vuelva a llover. Cuando hay un verdadero profeta, no pueden hacer a la fuerza a alguien que diga palabra de Dios cuando él sabe que Dios no ha dicho esa palabra. Aún el profeta que dice que tiene los ojos abiertos, pero que él está caído, dice la palabra. Aún él le dice al rey que lo estaba contratando para maldecir a Israel. Le dice: voy a ir, pero no puedo decir palabras si Dios no me la ha dicho. Hasta cierto punto él mantiene esa promesa, pero llega un momento en que no dice palabra de Dios, pero le da un consejo, le da palabras de su propio pensamiento para que el pueblo de Israel caiga. Entonces, en estos últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado de quién estamos recibiendo profecía. Porque si el personaje que te dice a ti que él es profeta, que va a llegar a tu casa, que tiene palabra de Dios para ti, ten cuidado, porque no hay profetas a domicilio. El profeta se debe de mover dentro del mover de Dios, dentro de la iglesia de Dios, no donde él quiera solamente. Si no, podría ser que sea un profeta falso, porque sí los hay. Hay verdaderos y hay falsos. Deuteronomio 31 del 6 al 8 dice: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Imagínense en estos días. Aquí es Josué y Moisés. Moisés está entregándole el mando a Josué. Le está diciendo: tú eres el que va a entrar al pueblo de Israel a conquistar Canaán. Yo ya no. Tú eres el que los va a entrar. Y tú vas a ser el instrumento para darle a ellos la tierra que se le había prometido a sus padres. Ellos van a tener su heredad. Pero imagínense, lo llama y le habla enfrente de todo el mundo. Josué era un siervo de Dios. Él tomó las indicaciones, pero si se da cuenta, le habla 2 veces y le dice que no lo va a desamparar en el verso 6, y le vuelve a decir que no lo va a desamparar
en el verso 8. Le está dando una profecía, diciéndole, Dios va a estar a tu lado. Cumple el propósito que hay en tu vida. Haz lo que Dios, para lo que Dios te escogió que tú hagas. Y no lo hagas con cobardía, sino que va a ser Dios el que va a ir delante de ti. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. En estos días, de la misma manera, Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar, porque tal vez tú piensas, pero yo no voy a ir a conquistar Canaán. Tú estás conquistando tu propio Canaán, estás conquistando las áreas de tu alma y tienes que llevar sin temor a cabo esa conquista completamente. Porque ciertamente hemos conquistado ciertas áreas. Tal vez tú ya conquistaste el área de la idolatría. Tú ya no te pones a pensar en bultos, tú ya no rezas de la manera que rezabas. Tú ahora te dedicas a orarle, a tener comunión con el verdadero Dios. Pero ¿qué acerca de las otras áreas? Hay muchas áreas que día a día nosotros vamos a tener que conquistar en nuestra vida para llegar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Segunda de Crónicas 15:8 dice, y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Y cuando Asa oyó estas palabras y las profecías, creo que lo tengo 2 veces. No, y las profecías de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Aquí vemos un ejemplo claro. Lo leí 2 veces, no sé por qué la Biblia me lo puso 2 veces. Pero vemos un ejemplo claro. Amén. No le importa el error que yo hice en la lectura. Para Dios no hay equivocaciones. Dios tiene planes perfectos. Si Dios ahorita se lo dijo a usted 2 veces, es para demostrarnos, darnos un ejemplo así certificado que este rey, cuando oyó la profecía, cuando oyó las palabras del profeta Azarías, salió de la locura en que otros reyes habían estado. Recuperó algo que los demás habían quitado. Logró quitar de la región montañosa de Efraín, logró quitar de Judá, logró quitar de Benjamín los ídolos que estaban ya en esos lugares. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero si vemos aquí, ellos habían conquistado, Dios había peleado por ellos, ellos habían derrotado a los gigantes, pero ya la idolatría se había metido a sus corazones. Y por eso usa el Señor para ordenar nuevamente el Señor a un profeta, porque lo que Dios quería era limpiar, que se limpiara esa tierra, que se quitara toda abominación, porque el Señor quería sanar su tierra. Y de esa manera, al rey hacerlo, se estaba humillando delante de Dios, declarando, estoy quitando estos ídolos, estoy limpiando y voy a volver a hacer un altar para el Señor, porque Él es nuestro Dios. Porque los reyes eran los que tenían que estar más al pendiente de las leyes de Dios. Y muchos reyes fallaron en eso. Se apartaron de la ley de Dios y empezaron a hacer muchas cosas como el pueblo lo pedía y no ya como la ley de Dios lo pedía.
Si usted ve en Números 11:25 dice: entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Tomé este versículo porque es un ejemplo de que la persona que profetiza no es porque solamente lo anhelaba hacer o solamente por hacerlo, sino es Dios el que escoge. En este caso fue el Espíritu, el Señor le indica a Moisés que haga eso, que ponga sus manos sobre los 70 ancianos, aquellos que iban a estarlo ayudando a aconsejar, aquellos que iban a estar asistiendo al pueblo. Y por eso en ese momento el Espíritu de Dios reposó sobre ellos y empezaron a profetizar. Pero me llama la atención que diga, pero no volvieron a hacerlo más. Me llama la atención porque ellos profetizaron específicamente porque el Espíritu de Dios estaba reposando en ellos. En ese entonces el Espíritu no se quedaba en ellos. Ahora nosotros tenemos esa ventaja, que el Espíritu Santo te puede llenar, que el Espíritu Santo puede moverse dentro de ti para revelarte, para indicarte el momento en que alguien necesita auxilio, el momento en que tú debes de interceder, el momento en que Dios quiere que tú hagas algo por Él. Segunda de Pedro 1:21 dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, una profecía es solamente si es inspirada por Dios. Si una persona que tú conoces está solamente hablando por voluntad humana, por ejemplo, porque a tal persona, un ejemplo muy sencillo es, le cae mal a otra y que llegue a decirte, no, mejor apártese de ella. Ese no es un consejo de Dios, si es solamente por voluntad propia, si es solamente porque quiere que tú no te acerques a esa persona. Pero si es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que habla a través de un siervo, entonces es un momento en que debemos de agudizar nuestros oídos, porque Dios nos está hablando para que hagamos la voluntad de Él, porque tal vez lo que Dios quiere es guardarte de algún problema, que no te involucres en problemas de otras personas, sino que mejor tú ores por ella. Veamos, Habacuc 1:1 dice: profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. En los ejemplos anteriores vemos que la voz del Señor, el Espíritu de Dios les hablaba. En este caso podemos ver que a Habacuc Dios le da la profecía por medio de una visión. Entonces Dios puede hablarte por medio de la palabra y darte una profecía. Dios puede hablarte por un sueño y darte una profecía. Y Dios puede darte una visión. Podemos ver a Habacuc que establece esto. Podemos ver ejemplos en Daniel que dice que Dios le dio una visión. Pero no fue que él decidiera, de plano que esto significa. No, él empezó a orar, empezó a pedirle al Señor que fuera el Señor el que le indicara cuál era el significado de la visión que él había tenido. Y si usted lee Daniel, dice que un ángel vino a darle a él la explicación de la visión que había tenido. Pero vemos también que Dios le ha dado una visión, Dios no se la
Hay veces que Dios no se la va a explicar de un día para otro, sino que tal vez en medio de la oración sigue orando, sigue pidiéndole al Señor y el Señor te va a dar el verdadero sentido de la visión que tú has visto, el verdadero um, mensaje que Dios tenía para ti y tal vez para el pueblo de Dios. Pero a veces hay personas que se aceleran y empiezan, no, de plano, ¿qué significa esto? No, es que soñé tal cosa y posiblemente esto es lo que significa. Y vemos que Daniel es un ejemplo, que duró el ángel un tiempo para llegar a darle la explicación de la visión, debido a que hubieron guerras en el cielo, hubo una batalla en el cielo que no dejaban pasar al ángel que iba a llegar a explicarle a Daniel esa visión. Entonces, si el Señor te habla a ti por medio de una visión, no creas que es por interpretación humana que tú vas a tener la explicación o la interpretación de esa visión, sino que debe de ser por medio de la revelación de Dios para ti, para que tú puedas entender qué es lo que el Señor te quiere mostrar. Joel 2, 28 y 29 dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esos son los días que estamos viviendo ahorita. Si usted lee Hechos 2, 17 y 18, confirma que estos días son los que se están viviendo ahora, los que el profeta Joel había dicho que iban a suceder, que había profetizado, y ahora los estamos viviendo, porque es el Espíritu de Dios el que se ha sido derramado sobre aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, sobre aquellos que anhelamos servirle. Pero aquí el 29 dice que va a ser sobre siervos y sobre siervas, que Él va a derramar ese espíritu. Entonces Dios puede usar a nuestros hijos, Dios quiere usar a nuestras hijas, quiere usar a los ancianos, quiere usar a nuestros jóvenes, nos quiere usar a todos, quiere revelarnos a todo, porque dice la palabra de Dios que anhelemos los dones, pero que anhelemos los mejores dones, que sea profetizar. Y cuando la palabra dice eso, yo me veo que no es para que nos vean, sino porque cada uno de nosotros deberíamos de anhelar edificar a la iglesia. Cada uno de nosotros debería anhelar el dar palabras de consuelo, el dar palabras de consolación, de exhortación, para que el pueblo sea transformado totalmente y así en unidad todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, y que así todos estemos listos para escapar de los peligros que vienen pronto. Primer libro de Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Escúcheme, para edificación. Cuando Dios da una profecía es para edificar a su pueblo. Cuando Dios te quiere usar es para edificar a su iglesia, para que haya un crecimiento espiritual en la iglesia. Tal vez tú tuviste en el pasado experiencias negativas, que dices una profecía y nadie la tomó en cuenta. La profecía no es para que te aplaudan, perdóname. La profecía no es para que digan: ay, hermana, usted tenía razón. Ay, hermano, usted tenía razón. No. Tú da la profecía.
Tú da la palabra que Dios ha puesto por medio de su Espíritu en ti y vas a estar conforme que hiciste la voluntad de Dios. No esperes que te aplaudan, no esperes que porque tú dijiste una profecía seas recompensado o tratado de diferente manera, sino que tu anhelo sea que tú estás haciendo la voluntad del que te llamó para hacerla, del que te escogió, del que puso esas palabras dentro de tu boca, porque no fueron tus palabras. Si tú has leído la palabra de Dios, va a ser palabra de Dios la que tú vas a estar dando. Hechos 21 del 9 al 11 dice: Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y deteniéndose allí varios días descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Aquí vemos un ejemplo del profeta Agabo que está procediendo a hacer algo, a hacer un acto, porque el Señor le está diciendo que el dueño de ese cinto lo van a amarrar, que el dueño de ese cinto va a ser atado. Pero usted ve que esta profecía se la dan a Pablo. Pero Pablo no temió. Pablo siguió adelante haciendo la voluntad de Dios, porque sabía lo que iba a suceder. Pero así como Josué sabía que Dios iba a estar con él, así mismo Pablo lo sabía, que Dios lo había escogido para llevar el evangelio. Y si usted lee la historia de Pablo, usted se da cuenta que ciertamente sí fue prisionero, pero desde la prisión él seguía escribiendo. Tenemos cartas, diferentes cartas que fueron hechas en la cárcel y que Pablo les mandaba decir, que les decía a los hermanos, les decía: ausente en cuerpo, presente en espíritu. Entonces Pablo tenía la seguridad de que no importaban las paredes, en espíritu él podía estar con el pueblo de Dios. Él podía seguir aconsejándoles, él podía seguir consolándolos, él podía seguir enseñando. Hay un tiempo en que Pablo está prisionero en una casa y dice que ahí él seguía enseñando, nada lo detuvo, nada. Pero me llama la atención la manera en que aquí se da la profecía. Entonces no podemos meter en un cuadro la profecía. Es que la profecía tiene que ser de esta manera o de la otra. No, Dios trabaja de diferentes maneras. Dios, usted ve a Elías que le dice a su siervo que vaya a ver y regresa y le dice: solamente veo una nube tan chiquita como el puño de una mano. Y con esa señal, dice Elías, va a llover. Y hasta cantamos: yo veo una pequeña nube. Lo cantamos. Entonces hay diferentes maneras en que Dios quiere revelarte a ti y a mí los planes que tiene para ti. Dios es el que está más interesado que tú escuches su voz, pero es necesario que cambiemos nuestra conducta, en especial en esta época en la que los celulares son de tanta distracción en la iglesia. Algunos dicen: no, es que solo estoy viendo la Biblia, pero te estás distrayendo, no estás prestando oído a la palabra profética que se está dando desde el púlpito. Porque cuando un siervo te está dando una prédica, tú puedes decir: es que es una prédica. No, se está hablando de la palabra, la profecía más segura que hay, que es la Biblia. Te está hablando Dios. Está usando a un hombre, está usando a una mujer, ciertamente,
pero te está hablando Dios, te está compartiendo los planes que Él tiene para ti. Te está explicando cosas que tú tienes que cambiar, porque lo que Él quiere es llevarte a la perfección. El primer libro de Corintios 11, del 4 a 5 dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Aquí podemos ver uno de los parámetros que Dios pone cuando se da una profecía en la iglesia, que un varón no debe de cubrirse la cabeza cuando está profetizando, pero a la mujer sí le está diciendo el Señor: si tú quieres profetizar, cúbrete, ponte una señal. Y la palabra nos enseña que tenemos que ponernos una señal. Nosotros le llamamos velo, pero es solamente una señal que decimos, es algo tan sencillo de obedecer, pero que los aires en el poder de Dios es tan real que los ángeles te podrán decir, se podrán dar cuenta si tú estás honrando a tu cabeza o si la estás deshonrando. Podemos ver aquí, por ejemplo, que es por medio de los ángeles que Dios envía mensajes. Vemos Apocalipsis donde el ángel de la iglesia es el que entrega al siervo un mensaje. También podemos ver que hay una profetisa que ya se le había dicho que iba a ver al Salvador y él lo mira. También podemos ver un ángel que llega y le habla al padre de Juan el Bautista y le habla mientras él está ministrando. Entonces, los ángeles son enviados de Dios para dar mensajes, y por eso es que nosotros como mujeres debemos de obedecer a la palabra en cuanto a tener una señal sobre nuestra cabeza, para que así, con toda libertad, poder ser usadas por el Señor, recibir el mensaje que Dios tiene para su pueblo por medio del Espíritu Santo o por medio del ángel que tal vez llegue a ministrar al pueblo esa noche. Primera de Corintios 14:32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto me lo enseñaron a mí cuando yo empezaba a profetizar, porque habían veces que yo veía y pregunté sobre esto, que habían personas que estaban profetizando y llegaban a tocarlas porque ya habían sido muchas profecías, o porque tal vez la persona quería dar la profecía al mismo tiempo que otra persona y trataba de levantar más la voz porque si no, no la iban a escuchar. Entonces me explicaron esto, que si era una verdadera profecía, el espíritu del profeta iba a permitirle tener un dominio en que no debía de hablar al mismo tiempo que la otra persona, porque hay un orden dentro del servicio. Tú no puedes levantarte ya que empezó la palabra de Dios a decirle: pastor, mira, el Señor a mí me dio una profecía, porque ya está fuera de tiempo. Es en el mover de los dones, es en el mover del Espíritu Santo que tú podrías decir: he recibido una visión de parte del Señor y el Señor me mostró, porque hay un orden, porque hemos visto que en algunas iglesias sí han habido personas que a la hora que ya está la prédica quieren hablar sobre lo que Dios les ha mostrado. Pero sigamos adelante y pienso que con esto vamos a terminar. Segunda de Pedro 1:20. Pero ante todo, sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal.
Y segunda de Pedro 1:20 nos lo enseña, de que no es, esta profecía es solo para mí, porque hay profecías que, por ejemplo, yo podría, en un momento angustioso de mi vida, el Señor me dio Jeremías 29:11, y hasta ahorita yo atesoro esa profecía para mí, pero no puedo decir es que se aplica solamente a mi vida, o yo lo entiendo solamente de esta manera. ¿Tu reloj? Uy, qué raro. Están sonando campanas, perdónenos. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que no es asunto de interpretación tuya, sino es el Espíritu Santo el que va a dar la interpretación real de la visión o de la profecía. Y lo que dice esta profecía es bien importante. Apocalipsis 22:7. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es, qué bueno que te han dado profecías. Qué bueno que tú pones oído, y bendito Dios que tú le pones oído cuando hay profecías en tu iglesia, porque Dios lo que quiere es edificarnos a todos, consolarnos a todos, edificarnos a todos. Pero recuérdate que Dios te quiere hablar en todo momento. Y no solamente quiere que te pongas feliz, que te regocijes con la profecía que está en la Biblia, sino que la guardes. Que cada profecía que tú hayas entendido, que se te ha revelado a tu vida, sea para guardarla y para que el Señor esté contigo. Porque a Josué le dijeron que a él no le habían dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Entonces esa es una profecía que cada uno de nosotros como cristianos debemos de guardarla, debemos de atesorarla y tenerla en nuestro corazón para cuando vienen momentos difíciles, recordarle a nuestra alma que la profecía del Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de valor y de amor al Señor también. Porque si tú amas al Señor, no se te va a hacer difícil guardar la palabra. No se te va a hacer difícil buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Estás conmigo en esta noche. Este es el último versículo que vamos a leer en esta noche. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando leía el otro día este versículo, le decía a mi esposo, yo lo he leído tanto y me he enfocado en el bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Pero como siervos, le decía a él, nunca me había visto la promesa tan grande que hay en este versículo. Porque dice, está profetizando el Señor que esos que fueron bienaventurados, esos que son santos, esos que participaron en la primera resurrección, van a ser sacerdotes de Dios. Van a reinar con Él, van a estar con Él. No van a estar aparte de Él, van a estar con su Señor, aquel a que ellos le sirvieron aquí. Si le has servido lealmente y has guardado la Biblia, las profecías, la palabra de Dios y has buscado hacer su voluntad, no hay otro galardón mayor. Está el de ser novia y el de ser sacerdotes al lado de nuestro Dios. Acompáñeme a orar. Vamos a pedirle al Señor en especial
Si tú anhelas profetizar, pidámoselo al Señor. Si tú has apagado el don de profecía que Dios ya te había dado, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Espíritu Santo y dile: Señor, perdóname por callarme, por no permitirte a ti hablar por medio de mi boca. Si tú lo hiciste en desorden, pídele perdón al Señor y pídele que te permita nuevamente estar bajo sujeción, tener una cobertura para que tú desarrolles los dones que tiene en ti el Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por cada uno de tus hijos y de tus hijas que han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que perdones a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, Señor, que hemos fallado en alguna de las cosas en cuanto al profetizar, Señor. Perdónanos si nos hemos callado. Perdónanos, Señor, si creemos que son pensamientos nuestros y que por eso no hemos dado una profecía. Perdona, Señor, a aquellos que por ellos, Señor, tal vez tus hijos han detenido, Señor, una profecía. Muévete, Señor, en cada corazón. Empieza, Señor, a moverte con tu Espíritu Santo donde ellos están, Señor, para que cada cosa que tiene que ser ordenada en sus vidas sea ordenada y que puedan llegar a ser otra vez, Señor, vasos útiles y de honra dentro de tu casa. Bendice, Padre, a tus hijos. Guárdalos, cúbrelos con tu preciosa sangre y guíalos, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, Rey. Amén y amén.